Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Retomamos nuestras clases vinculadas a la época colonial. Dejamos planteado en la clase anterior una mirada en tensión de la modernidad, es decir, nos propusimos en esa clase anterior contemplar la historia no como una línea estable, continua y con cortes tajantes, ¿no? Apelamos inclusive a Jacques Le Goff para preguntarnos por qué la historia se construye o se cuenta a rebanadas, ¿no? O se corta a rebanadas. Eh, Sino que intentamos mirar en la historia ya no como una línea con cortes tajantes, sino atravesada por procesos complejos de transición, en los que sobre la memoria histórica se suscitan siempre contradicciones entre, por ejemplo, elementos, cosmovisiones del medioevo y elementos de esa masa informe que va buscando su forma y que hemos dado en llamar modernidad. Retomo este hilo de la clase anterior para tirar un poco más del carretel y presentar otros aspectos propios de la época colonial en particular y de las relaciones entre España y América en los siglos XVI y XVII. Para ello pensé presentar estas relaciones y estos vínculos entre España y América en dos momentos. En un primer momento vamos a desandar los fundamentos y las justificaciones que España construyó para sostener su dominio sobre las colonias en América durante los siglos XVI y XVII. El objetivo es poder observar cómo en esas justificaciones conviven elementos medievales con elementos modernos, un poco apelando a esa lógica de mirar la historia en su complejidad y no como una línea estable, ¿no? Con continuidades y rupturas. Para eso nos vamos a detener en tres ejemplos en particular que nos van a permitir precisamente eso, desandar los fundamentos y justificaciones del dominio colonial en América. Y en un segundo momento vamos a plantear o vamos a repensar de vuelta la modernidad en clave colonial para redefinirla, para pensarla ya como parte de nuestra historia colonial y de dominación y darle como espesor un poquito más de espesor a esos planteos respecto a la modernidad que dejamos trazados en la clase anterior. Empecemos entonces a desandar los fundamentos del dominio español sobre América. El primer ejemplo que traigo a colación son los fundamentos que va a construir Castilla para sostener su dominio sobre las Indias en 1493. Fíjense esta fecha, ¿no? 1493, un año después de la llegada de Colón a América, al continente, los reyes católicos no solo van a justificar la posesión de las islas a las que había arribado Colón recientemente por el solo hecho de que ellos fueron los primeros ocupantes o que estaban conquistando tierras infieles, sino que también van a recurrir para legitimar sus posesiones en Indias la legitimación papal de Alejandro VI, ¿no? Mediante dos bulas, la bula llamada Dudum Siquidem y la bula Intercaetera, ambas de 1493. La primera bula establecía la donación a los castellanos de cualquier isla y continente que ellos pudieran descubrir navegando hacia el oriente, siguiendo las rutas de occidente y también a través de la ruta sur a la India. La segunda bula decidió la posesión de tierras y mares hacia el oeste de las Islas Azores y Cabo Verde a partir de una línea divisoria. Sobre esa línea divisoria se van a firmar los famosos
el famoso Tratado de Tordesillas en 1494, que repartía parte del mundo conocido entre Portugal y Castilla, ¿no? Traigo a colación este ejemplo porque de las bulas como una forma de justificación del dominio de España sobre sus colonias, porque en las bulas se condensan la conflictiva transición, fíjense ustedes, entre la lógica medieval y la lógica moderna. Las bulas son instrumentos legales para fundamentar el dominio español, pero al mismo tiempo son un sistema metafísico, es decir, una teoría, podríamos llamar teocrática, que sustenta la legalidad de ese dominio. Lo interesante, además, es que sobre las bulas papales se va a montar la creación del imperio hispánico en las Indias y se va a generar una maquinaria racional de conceptos sociales, políticos y jurídicos con los que España encubrirá a América, ¿no? La interpretará, la traducirá. Ese es el primer ejemplo que dejo planteado y como resonando. El segundo es lo que se llama, o lo que la historiografía dio en llamar el Real Patronato de las Indias. Ustedes saben que la relación entre España y América estuvo trazada a partir de este Real Patronato universal sobre las Indias. Es decir, existía una relación contractual bilateral entre el poder eclesiástico y el poder monárquico. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que gracias al patronato, al Real Patronato de las Indias, los monarcas se erigieron como especie de patronos de la Iglesia Católica en el Nuevo Mundo y por lo tanto asumieron compromisos, entre ellos el de erradicar la superstición en sus diferentes maneras, ya sea la idolatría, la hechicería, la adivinación, la magia. Y al mismo tiempo podían los monarcas podían designar cargos eclesiásticos, construir iglesias, dotarlas y también proveerlas de misioneros que estuvieran dispuestos a evangelizar a los indígenas de las regiones recién descubiertas. De alguna manera, el Real Patronato lo que hace es sustentar alianzas, la alianza entre la Iglesia y el poder real a partir de las bulas, y pone como meta máxima de colonización la evangelización de los indígenas. En ese sentido, los reyes y la Iglesia adoptaron el papel de buenos y bondadosos padres. Por eso es interesante este término de patronato, ¿no? Porque son como patronos, pero también son padres, buenos y bondadosos, benevolentes y tolerantes frente a las supersticiones, ¿no? y a los errores, ¿no? Lo que se llaman los errores o las idolatrías de los indígenas, ¿no? Tienen que ser bondadosos y tolerantes para lograr de esa manera convertir y evangelizar a los indios. Esto es clave para comprender cómo funcionó la lógica de la conquista y la colonización, ¿no? Y el tercer y último ejemplo que traigo a colación para desandar como vengo insistiendo, para desandar las razones o las justificaciones del dominio de España sobre América, es la discusión entre Bartolomé de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda en torno al alma de los indios, ¿no? Desde el siglo XVI se van a generar en España discusiones sobre la naturaleza del indio americano, que va a dar origen a múltiples disputas teológicas, y la más interesante y más famosa fue esta que sostuvo Fray Bartolomé de las Casas con Juan Ginés de Sepúlveda, dos teólogos que se disputan el alma de los indios en algún punto, ¿no? La gran pregunta que les acontece
a estos dos teólogos es preguntarse si los indios tienen o no tienen alma, ¿no? Eh, por otro lado, y como nota al pie, decir que ya se había decidido en algún punto que los negros no la tenían, ¿no? Esta es la razón por la que los negros eran considerados objetos y mercancías y, y al ser objetos y mercancías posible de tráfico y de transferencia de un lugar a otro, ¿no? La visión de las casas entendía a los indios como seres racionales, con alma y en camino a lograr una vida civilizada, siempre a través de la religión católica. Mientras que Sepúlveda retoma la escolástica, retoma el derecho romano y retoma inclusive a Aristóteles para afirmar que el derecho de posesión de la corona española en Sudamérica es objetivo y no subjetivo. Por ende, corresponde a la corona el ejercicio, corresponde su ejercicio a sociedades civilizadas. Se propone Sepúlveda entonces demostrar que los indios no viven ni nunca vivieron en civilización, ¿no? O sea, en algún punto España tiene la obligación de llevar la civilización y las sociedades de llevar la civilización a otras sociedades, ¿no? Y al aceptar o al demostrar Sepúlveda que los indios no viven ni nunca vivieron en civilización, no son, lo que intenta demostrar es que no son beneficiarios de ningún derecho. El indio americano, para Sepúlveda, como el esclavo natural, posee algunos derechos, pero no posee libertad de acción personal. En ellos apenas, dice Sepúlveda, se pueden encontrar restos de humanidad. Bien interesante esta discusión que se da, que se articula en torno al alma del indio, porque a partir de definir si el indio tiene alma o no la tiene, se va a articular el proyecto de evangelización y por ende el proyecto de colonización del territorio, ¿no? Estas discusiones que sostuvieron durante varios años, en estos siglos XVI y XVII, juristas y teólogos, fueron después recogidas por la corona española en diferentes cédulas y luego fueron compiladas en leyes. La más conocida son las famosas leyes nuevas de 1542. A través de ellas los indios quedan directamente supeditados a la protección del rey. Esta legislación como digo, se gesta en 1542, identifica al indio como rudo, de tardo entendimiento y miserable, es decir, desprotegido. Todas categorías jurídicas existentes ya en el derecho hispano medieval, medieval precisamente, y ahí es donde radica lo interesante, porque esta categoría de miserables, por ejemplo, es una categoría que ya está presente en las 7 partidas de Alfonso X que ustedes revisaron en las clases dedicadas a Edad Media, ¿no? Alfonso X dice: pues miserables se llaman aquellos de los cuales nos compadecemos naturalmente, ¿no? Esa categoría que está rondando en el texto de las 7 partidas vuelve a aparecer en el siglo XVI para designar y categorizar a los indios como también miserables y rudos. Para la legislación indiana, los indígenas también eran menores, incapaces de administrarse por sí y además, y más de defenderse jurídicamente de los atropellos a que su debilidad los exponía, ¿no? De ahí que la perspectiva de la corona y de la iglesia sea la de un padre hacia un hijo, ¿no? Como si los indios fueran menores de edad y la corona sean los adultos que necesitan protegerlos.
A esta condición de rudos, de infantes, de miserables, se le debe agregar también la condición de neófitos, pues estaban aún en proceso de evangelización, ¿no? Me detengo hasta aquí entonces luego de haber transitado y desandado estos fundamentos del dominio español sobre las Indias. Me detengo para remarcar que en estos tres ejemplos siempre están presentes, como habrán visto y como he ido delimitando, siempre están presentes la cosmovisión medieval y religiosa como base, como base legal para justificar la dominación, ¿no? Es como si España hubiera buceado en el conocimiento construido hasta ese momento, hasta el siglo XVI, hasta el siglo XVI, para delimitar, para poder definir y justificar su relación con el Nuevo Mundo, su relación con América. Y en ese buceo, en el conocimiento construido hasta ese momento, hubiera encontrado en ese buceo a la universalidad del poder papal y a la cristiandad como dos instrumentos legales para poseer América. Desde 1492 hasta más o menos 1670 y 1713, la América colonial fue siendo poco a poco integrada al cosmos jurídico de Occidente mediante este buceo del conocimiento construido en el pasado por Europa. Al principio esto sucedió de acuerdo a nociones basadas en el concepto de cristiandad, y más adelante América fue incorporada al sistema de las monarquías nacionales, después de innumerables debates doctrinarios y etapas de transición de un orden de cosas a otro, ¿no? Fíjense cómo en estos tres ejemplos van apareciendo las revisiones que hacen juristas y teólogos y que hacen los reyes de ese conocimiento construido en el pasado y que revisa Aristóteles y que revisa el derecho romano y que revisa las 7 partidas de Alfonso X, todos instrumentos que de alguna manera se los relee y se los retoma para poder generar fundamentos y justificaciones de dominación, ¿no? Retomo entonces a partir de este primer momento que implicaba desandar el dominio y el dominio de España sobre las Indias y sus justificaciones. Retomo entonces la idea de modernidad. Es clave, creo yo, volver a revisarla en esta tensión entre racionalidad civilizatoria e irracionalidad imperial que vimos en la clase anterior y que propone Enrique Dussel, ¿no? Es decir, la conquista de la libertad individual mediante la razón moderna que vimos en la clase pasada genera al mismo tiempo una beta irracional, al decir de Dussel, en la que la individualidad del sí mismo europeo se consigue sobre la base de un proyecto imperial sustentado para la acumulación del capital, ¿no? Entonces, el Renacimiento, el humanismo, no solo son una gesta para medrar, para romper las jerarquías feudales, para construir un pensamiento forjado en la emancipación mediante la razón, sino que también el Renacimiento y el humanismo pueden ser pensados como el renacer de la tradición clásica e incluso de tradiciones feudales. Y vuelvo a decir, el renacer de la tradición clásica como la justificación de la expansión colonial, como la búsqueda de los fundamentos legales y teóricos para incorporar a América a Occidente y articularla como colonia a su imperio. ¿Qué estoy diciendo con esto, no?
Lo que intento decir es que en este buceo eh, que, hace, que hace España para justificar sus dominios imperial sobre el Nuevo Mundo, eh, la racionalidad moderna se pone al servicio de la conformación de un proyecto imperial, ¿no? Y esa racionalidad moderna implica la reactualización del pasado medioevo y del pasado clásico para, para poder volver a pensar y poder traducir y poder justificar eh, el proyecto imperial orquestado por España, ¿no? En este sentido podemos decir que al gesto tan común de cartografiar el territorio americano mediante la navegación para dar cuenta de los límites geográficos de un continente y trazar esos límites en un mapa, le corresponde también un gesto equivalente que hace uso de todo el archivo de Occidente, jurídico, religioso, del medioevo, de la época clásica, para justificar el dominio de España sobre América. Y a ese gesto de justificación se suma el del tabula rasa, ¿no? Es decir, se piensa este continente como si estuviera vacío, como si hubiera que llenarlo con un conjunto de valores europeos trazados como universales. Y esto queda muy claro sobre todo en las categorías jurídicas con las que se lo nombra al indio, ¿no? Como neófito, como miserable, como rudo, todas categorías que remiten a las 7 partidas de Alfonso X, es decir, remiten a la Edad Media, y categorías que de repente en el siglo XVI son propiamente europeas, de repente se las pone a funcionar para categorizar al otro, ¿no? Para poder asirlo al otro, para poder traducirlo, comprenderlo, ¿no? Eh, y al mismo tiempo esas categorías se vuelven, esas categorías para traducir al otro se vuelven valores universales, ¿no? Se vuelven como medidas universales eh, em, que usadas en todo momento, ¿no? Como si, como si, como si no fuera, como si no hubiera otras categorías posibles para pensar la otredad más que esas, ¿no? Que nos ha legado la tradición clásica, la revisión de la tradición clásica y la revisión de la tradición medieval. Ahora bien, hemos dado todo este rodeo en algún punto también para preguntarnos sobre la categoría raza, que es la gran categoría que está articulando o que funciona como eje del programa, ¿no? ¿Cómo pensamos la raza en clave colonial? Sería la pregunta. Diría entonces, siguiendo lo que venimos planteando hasta aquí, que la categoría de raza se desprende de esas justificaciones racionales europeas de dominación, de este archivo de Occidente puesto al servicio del proyecto imperial. La raza, lejos de ser una lógica de color de piel, del color de la piel, sería más bien una construcción mental, ¿no? Una construcción mental producto de estos buceos en el archivo de Occidente para poder apropiar y asimilar al otro, al que no se conoce, al desconocido. La raza entonces, la idea de raza, es más una construcción mental y no como solemos verla una lógica del color de la piel. Me gusta mucho pensar la idea de raza como la piensa Rita Segato, que ella piensa, en todo caso, si lo pensamos en términos de color, el color de la piel y la raza son un signo.
un signo producido en el seno de una estructura, de una clasificación social de la población mundial, gestada desde el poder eurocéntrico, y donde los grupos sociales dominantes se identifican, producen y reproducen ese signo, producen y reproducen los procesos de instalación de ese signo, en detrimento de y a expensas de los otros, de las otredades, ¿no? Es clave entonces entender que la idea de raza se construyó para constituir a Europa como una idea, como una idea superior, ¿no? Para constituir a Europa como superior epistémica, económica, tecnológica y jurídico-moralmente, ¿no? Eh, como la, para constituir Europa como aquel ente que distribuye valor y significado en nuestro mundo, ¿no? Y la idea de raza en algún punto sirve para legitimar esa construcción superior, de esa constitución superior de Europa frente al no blanco, ¿no? Frente al no europeo. El no blanco no es necesariamente el otro indio o el negro, dice Rita Segato, sino es otro que tiene la marca, el signo de indio, el signo de negro, tiene la huella de una subordinación construida históricamente desde Europa, ¿no? Y sí les voy a compartir un pequeño, un pequeño fragmento de lo que sostiene Segato respecto a raza y cómo ella proyecta la idea de raza hacia el siglo XIX y a la Constitución de las Naciones. Rita Segato dice: la racialización, o lo que defino como formación de un capital racial positivo para el blanco y un capital racial negativo para el no blanco, es lo que permite desalojar a este último del espacio hegemónico, del territorio usurpado donde habita el grupo que controla los recursos de la nación y tiene acceso a los sellos y membretes estatales, ¿no? Interesante cómo en esta última parte que acabo de leerlos, ¿no? Donde dice que de alguna manera la racialización supone un desalojo del no blanco de su espacio hegemónico para ser usurpado por ese espacio por aquellos grupos que controlan los recursos de la nación y sus sellos y sus membretes, como ella está pensando ya en el siglo XIX. Pero lo interesante es que en el siglo XIX de alguna manera la idea de raza es el punto de llegada, porque la invención de la idea de raza y de la racialidad como tal se va a dar precisamente en este momento que estamos revisando, en la época colonial. Es durante la conformación de esta modernidad colonial que estamos revisando y es donde esta época, donde precisamente la idea, la raza se va a inventar, ¿no? Hay como donde nace la invención, la idea, la invención de la raza, ¿no? Y nace como resabio, precisamente como un resabio irracional de esa racionalidad europea, moderna, emancipadora, ¿no? En algún punto la idea de raza es lo que divide a españoles peninsulares de españoles criollos, a negros de blancos, a indios de mestizos, a cimarrones de mulatos, etc. Toda una clasificación, fíjense, una clasificación racial que se estructura sobre un imaginario colonial que siempre oscila entre la limpieza de sangre y la degeneración, entre la República Española y la República de Indios, y donde siempre las altas jerarquías se distribuyen entre la nobleza indígena y la nobleza española, como si la sangre fuera lo que legitimara la posición social y permitiera que algunos
pocos accedieran a privilegios y otros solo sean esclavos, sean tributarios, sean explotados para la acumulación del capital de esos pocos que, de esos pocos que se avalaron bajo el signo del blanco, ¿no? Repito esto un poco que traigo a colación a partir de Rita Segato, ¿no? El signo, la raza es signo, ¿no? El color es signo, es un signo producido en el seno de una estructura y una estructura que por supuesto clasifica social y racialmente a partir desde el poder eurocéntrico, pero donde los grupos sociales dominantes se identifican con ese signo y al identificarse producen y reproducen ese signo una y otra vez para instalarlo en detrimento de las otredades, ¿no? Eso es lo que funciona en la época colonial. En la época colonial, el ser parte de la nobleza española o de la nobleza indígena es signo de legitimidad, ¿no? Es signo de limpieza de sangre y permite privilegios frente a permite privilegios para uno y permite todo lo contrario, una serie podríamos decir, sí, permite que algunos accedan a privilegios y que otros solo sean explotados para la acumulación del capital, ¿no? En esta maquinaria imperial funcional a los intereses de la corona española, ¿no? A los intereses económicos, sobre todo económicos de la corona.